cable de transmisión eléctrica tiene un peso por unidad de longitud de 15 librafuerza por pie. Si el punto más bajo del cable debe estar al menos 90 pies sobre el suelo, determine la tensión máxima desarrollada por el cable y la longitud del cable entre A y B. Como podemos observar en nuestro gráfico, notamos que la distancia vertical de A es de 180 pies. El punto más bajo del cable es de 90 pies. La distancia vertical de B es de 120 pies. Y la distancia horizontal del punto A al punto B es de 300 pies. De esto podemos concluir que la distancia vertical del punto A al punto más bajo del cable es de 90 pies y la distancia vertical del punto B al punto más bajo del cable es de 30 pies, quedando nuestro gráfico de la siguiente manera. Distancia de A al punto más bajo del cable 90 pies y distancia vertical del punto B al punto más bajo del cable es de 30 pies. Solución. Por tratarse de una catenaria, primero elijo un sistema de coordenadas, cuyo origen se halla a una distancia vertical C debajo del punto más bajo del cable. Nuestro sistema de coordenadas es el siguiente. Debemos tener en cuenta que nuestro nivel de referencia X está por debajo del nivel del suelo. Entonces tenemos que la distancia vertical del punto A estaría determinado por 90 pies más el parámetro de la catenaria, el cual sería el punto más bajo del cable hacia nuestro nivel de referencia X. La distancia vertical del punto B estaría determinado por 30 pies más el parámetro de la catenaria. Y la distancia horizontal del punto A al punto B estaría determinado por 300 pies. Se sabe que la ecuación de la catenaria es: para el segmento del cable AC tenemos el cable AC, nuestro sistema de coordenadas, teniendo en cuenta que del punto C al eje X está determinado por el parámetro de la catenaria. La distancia vertical del punto A sería 90 pies más el parámetro de la catenaria. Reemplazando la ecuación de la catenaria, para la distancia vertical de A tenemos el parámetro de la catenaria coseno hiperbólico de la distancia horizontal de A entre el parámetro de la catenaria, reemplazando la distancia vertical de A dividiendo la distancia vertical de A entre el parámetro de la catenaria, nos queda la siguiente ecuación. De esta ecuación concluimos la distancia horizontal del punto A es igual al parámetro de la catenaria por un arco cuyo coseno hiperbólico es de 1 más 90 sobre el parámetro de la catenaria. Para el segmento del cable CB tenemos la tensión en C, la tensión en el punto B, la distancia vertical del punto B estaría determinado por 30 pies más el parámetro de la catenaria. Nuevamente tenemos referencia la ecuación de la catenaria, reemplazando para la distancia vertical de B, reemplazando la distancia vertical de B, dividiendo la distancia vertical entre el parámetro de la catenaria, nos queda la siguiente ecuación.
la cual concluimos que la distancia horizontal del punto B es igual al parámetro de la catenaria por un arco cuyo coseno hiperbólico es de 1 más 30 sobre el parámetro de la catenaria. Como se sabe, la distancia horizontal del punto A al punto B es de 300 pies. Entonces podemos reemplazar las ecuaciones que se halló anteriormente. Esta ecuación la vamos a resolver utilizando una calculadora científica. Insertando la ecuación respectiva a nuestra calculadora científica, nos da que el parámetro de la catenaria es igual a 211,305459,2 pies. Como ya conocemos el valor del parámetro de la catenaria, podemos encontrar la distancia horizontal del punto A. Reemplazando en la ecuación anterior, nos da que la distancia horizontal de A es igual a 188,693252,6 pies. La distancia horizontal del punto B, reemplazando el parámetro de la catenaria y resolviendo la ecuación respectiva, nos da que la distancia horizontal del punto B es 111,3067,47,4 pies. Cálculo de la tensión máxima del cable. Como podemos observar en nuestra gráfica, notamos que el punto A está a mayor pendiente, por lo cual en este punto se va a ejercer la mayor tensión del cable. Tensión en A. Tenemos en cuenta el parámetro de la catenaria que se halló anteriormente. Entonces, tenemos la distancia vertical de A es igual al parámetro de la catenaria más 90 pies. Reemplazando, tenemos que la distancia vertical de A es igual a 301,305492 pies. La ecuación de tensión máxima, en este caso la tensión en A, es igual al peso por unidad de longitud por la distancia vertical de A. Reemplazando los valores de dato, sabemos que el peso por unidad de longitud es de 15 libra-fuerza por pie. La distancia vertical de A, resolviendo, tenemos que la tensión máxima es de 4519,58188 libra-fuerza. Como podemos darnos cuenta en el gráfico, la longitud total estaría determinada por la longitud que existe de A a C y la longitud que existe de C a B. Teniendo en cuenta la ecuación de longitud, teniendo en cuenta los datos que se calculó anteriormente, distancia horizontal de A, distancia horizontal de B y el parámetro de la catenaria. La longitud total está determinada por la longitud de A a B más la longitud de B a C. Reemplazando, nos da que la longitud total es igual a 331,3166,36,2 pies.